Bueno, que el Señor les bendiga a todos los que vean este video, que con la ayuda del Señor, pues voy a compartir una vez más con cada uno de los que vean este video, esperando siempre pues que sea de bendición, que sea para edificación la palabra que en esta hora pues voy a compartir con cada uno de todos los que vean este video. Y en esta ocasión pues quiero hablar, ¿verdad?, sobre lo que eran los sacerdotes del Antiguo Testamento y sobre lo que es el sacerdocio de Cristo. Porque la vez pasada hablaba con un varón y él me decía que por qué los cristianos no tomamos en cuenta los sacerdotes de la Iglesia Católica. Y yo le decía al varón que conversaba conmigo que en aquellos tiempos, cuando se escribió o cuando Cristo vino a la tierra, es verdad que en varias oportunidades, en varias partes del Nuevo Testamento, se mencionan los sacerdotes. Pero cuando las escrituras hablan de los sacerdotes, no está hablando de los sacerdotes romanos constituidos por la Iglesia Católica, sino que está hablando de los sacerdotes levíticos, establecidos de parte de Dios cuando Dios dio la ley a Moisés. Se llamaban sacerdotes levíticos o sacerdotes arónicos porque eran descendientes de Aarón, el hermano de Moisés. En esa época, pues, la Iglesia Católica no existía todavía, ni tampoco existía lo que era el sacerdocio romano que ahora existe. Así es de que voy a darle lectura a la palabra del Señor en el capítulo 4 de la carta a los Hebreos, versículo 14 en adelante, y dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Como les decía, ¿verdad?, en aquellos tiempos cuando Dios sacó al pueblo de Israel del país de Egipto, de la esclavitud de Egipto, Dios estableció el sacerdocio para que estos ofrecieran sacrificios, primeramente en el tabernáculo construido por Moisés y después en el templo. Era un ministerio de sacerdotes para ofrecer sacrificios en el templo. Y estos sacrificios simbolizaban el sacrificio de Cristo. También en el capítulo 16 del libro de Levíticos, allí se menciona el día de la expiación, donde el sumo sacerdote, que era el jefe de los sacerdotes, entraba una vez al año para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo y por los pecados de él también. Porque este ministerio sacerdotal era por medio de quienes el pueblo de Israel se acercaba a Dios. Pero como les decía, todo esto simbolizaba el sacrificio de Cristo, porque en el caso del sumo sacerdote que entraba una vez al año al lugar santísimo, ese sumo sacerdote simbolizaba a Cristo entrando al cielo con su sangre, con su sacrificio por los pecados de la humanidad. Y ese lugar santísimo simbolizaba el cielo, a donde Cristo entró después de la resurrección. Pero, ¿verdad?, ese sacerdocio solamente duró desde el tiempo en que Dios lo dio a través de Moisés
hasta que Cristo vino, porque cuando Cristo vino y resucitó, allí caducó ese sacerdocio. Ahora Cristo es el que ha tomado el lugar, ¿verdad?, de ser el sumo sacerdote, y es el pasaje que ahora hemos leído. Ya en los planes, en los decretos de Dios, en los propósitos de Dios, allí quedaba cuando Cristo resucitó, fue crucificado, fue sepultado, pero al tercer día, dice la palabra del Señor, que Cristo resucitó. De allí ya quedó decretado de parte de Dios el sacerdocio de Cristo, y quedaba caducado el sacerdocio levítico o el sacerdocio arónico. ¿Verdad? Como les decía, ¿verdad? El sacerdocio de Cristo, ¿verdad?, lo que simbolizaba, o el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo, simbolizaba a Cristo cuando Cristo entra con su propia sangre al cielo para presentarse por nosotros ante Dios. Por eso le voy a dar lectura para comprobar lo que estoy diciendo al capítulo 9 de la carta a los Hebreos, versículo 11 en adelante. Dice: pero ya estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrillos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Entonces ahora, ¿verdad?, tenemos que entender bien claro, la palabra de Dios es bien específica, bien claro, de que para la iglesia de Cristo, para la iglesia del Señor, ya no hay un ministerio sacerdotal como lo había en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Ahora Cristo es ese sumo sacerdote. Cristo es el que intercede, es el mediador y el que a la vez intercede por los pecadores delante de Dios. No como dice acá donde hemos leído, con sangre de animales como era el Antiguo Testamento, sino por su propia sangre que Él derramó en la cruz para el perdón de los pecados de todos aquellos que le reconozcamos como nuestro Salvador. Ahora, para la iglesia del Señor, la Biblia es bastante clara, pues ha dejado diáconos, ha dejado ancianos, ¿verdad? En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo ahí habla de 5 ministerios, ¿verdad?, que dice que constituyó primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces esos son los ministerios que ahora Dios ha dejado para ministrar la iglesia de Cristo. Ya no tenemos un sacerdocio, un ministerio sacerdotal como fue en el Antiguo Testamento. Ahora Cristo es el sumo sacerdote que intercede por cada uno de los pecadores. Ya no tenemos, como digo, una vez más, ¿verdad?, ese ministerio sacerdotal, porque ese llegó hasta el día en que Cristo resucitó. Allí caducó el nuevo pacto, caducó el antiguo pacto, y quedó vigente lo que era el nuevo pacto establecido por el Señor Jesucristo. Así es de que, ¿verdad?, ahora ya no tenemos sacerdotes, sino que ahora la Biblia, el apóstol Pedro dice que ahora todos los cristianos, los que hemos creído en Jesús, los que hemos sido redimidos por su sangre, los que hemos sido llamados al plan de salvación, dice el apóstol Pedro que ahora todos somos un real sacerdocio. También así dice en el libro de Apocalipsis, que dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes
para Dios su Padre. Así es de que ahora, hermanos, y todos los que vean este video, ya no tenemos sacerdotes, ya no hay un ministerio sacerdotal por el cual acercarlos a Dios como en el tiempo de los profetas, el tiempo de Moisés, el tiempo de lo que duró todo lo que se relata en el Antiguo Testamento, sino que ahora Cristo Jesús es ese sacerdote y ese sumo sacerdote que dice que es mediador de un nuevo pacto, por el cual, por medio de él, nosotros nos acercamos a Dios. Ya no por medio de un sacerdote humano, porque acá mismo en la carta a los hebreos dice que los sacerdotes, a causa de su debilidad, ellos tenían que morir, y a causa de eso fueron muchos los sacerdotes, tenían que ir habiendo más, los hijos de los sacerdotes los iban sustituyendo. Pero ahora no, ahora tenemos un sacerdote eterno, que es el Señor Jesucristo, que Él tiene un sacerdocio inmutable, que no pasará jamás a otro. Y ya no de la tribu de Leví, como fue en el Antiguo Testamento, sino de la tribu de Judá. Eso lo dice bien claro la Escritura. Ahora ese sumo sacerdote, por quien nosotros nos acercamos a Dios, es el Señor Jesucristo. Pero ahora para que nos guíen, que nos dirijan, pues la Biblia habla de que tenemos pastores, ancianos, obispos, diáconos, y esos son los cargos, los ministerios que Dios ha concedido hoy, ¿verdad? Aquellos a quienes Él ha elegido, pero ya no tenemos un sacerdocio como lo fue el Antiguo Testamento. Así es de que esto es lo que he compartido con cada uno de ustedes y que el Señor bendiga a cada uno de todos los que vean este video. Paz del Señor.